Capítulo 9. El mojón. Llegamos, dijo Tezcal. Su frase me dejó un poco sorprendido. Vi a mi alrededor y lo único que pude visualizar es una enorme pared de piedra que se extendía hacia arriba y aunque no era tan vertical como la anterior, sí era bastante empinada y sobre todo alta. Calculé que tenía alrededor de 30 metros de altura. Definitivamente, solo verla me erizaba los vellos de la piel. ¿Hay que subir?, pregunté, sabiendo cuál era la respuesta. «Hay que subir», contestó Tezcal. «Me da escalofríos», añadí. «Es que el guardián se ha hecho presente», comentó Tezcal. Por primera vez me pareció escuchar en Tezcal una voz llena de aflicción y desánimo. Le volví a ver y estaba completamente serio, y hasta diría que alarmado. ¿El guardián? Sentí como si mi garganta tragaba saliva. «El guardián de la leyenda, ¿recuerdas?» «Sí, pero ¿qué está haciendo aquí?» «Debe estar cuidando el tesoro». ¿Eso significa que el tesoro está cerca?» «Eso significa que la montaña te ha dado la oportunidad de encontrar el tesoro y hacerte dueño del secreto del rey». «¿Cómo sabes eso?» «Mira esa piedra». Donde su dedo señalaba, pude ver una piedra que parecía un mojón de carretera. En ella se alcanzaba a apreciar un dibujo. Por el tipo de dibujo supuse que tenía mucho tiempo de haber sido hecho, y de alguna forma me recordó los dibujos maya que me enseñaron en la escuela. «¿Qué significa eso?» Tezcal se acercó al mojón y empezó a señalar cada uno de los dibujos. «Esto significa que si quieres encontrar el tesoro de la montaña, deberás subir y la hermosa luna lo develará para ti. Pero antes deberás enfrentar al guardián, un guardián que ya se hizo presente, un guardián que ya está aquí». Me acerqué al mojón de piedra y comencé a examinar los dibujos que me había señalado. En ellos pude ver a un hombre subiendo la montaña y alrededor de él una especie de fantasma o espanto estaba queriendo evitar que el hombre subiera. Parecía que el fantasma quería despeñar al hombre hacia el fondo del precipicio. En realidad, esta imagen me dio un escalofrío que lo sentí llegar hasta mi columna vertebral. El dibujo seguía y mostraba a un hombre frente a una pequeña fuente, en lo que parecía una especie de cueva, y luego ese mismo hombre se mostraba en una posición de poder y fortaleza. La figura de este hombre parecía que brillaba y que era su destino, dijo Tezcal en un tono muy solemne. «¿Cómo?», le miré extrañado, pues había perdido el hilo de mi pensamiento. «Te estaba diciendo que la persona que encuentra el tesoro y hace suyo el secreto de la montaña se convierte en el dueño y señor de su destino. Es una gran recompensa, pero antes tienes que enfrentar y derrotar al guardián». Tezcal respiró profundamente y me miró. «Tienes que comenzar a subir ya. Es importante llegar arriba con la luna». «¿Yo?», balbuceé. La verdad es que todo esto del guardián y el dibujo de la piedra me había puesto muy nervioso. El sol se había ocultado y todo estaba poniéndose muy oscuro rápidamente. Automáticamente busqué en mi mochila la lámpara que había empacado y... ¿mi mochila? Claro, la había dejado al pie de la montaña. El problema es que ya está muy oscuro y no veo casi nada. Además, la linterna quedó en mi mochila. No puedo subir la montaña si no veo. En ese momento sucedió algo que pareció milagroso. Apareció la luna, una hermosa luna plateada que iluminó completamente el lugar en donde nos encontrábamos. Nunca había visto una luna tan grande y tan brillante. «¿Quieres el tesoro de la montaña?», dijo Tezcal, mirando a la luna. «Parece que te has quedado sin tu mayor argumento». El silencio se volvió muy pesado. Todo se había iluminado repentinamente de un color lechoso, plateado.
¿Quieres el tesoro de la montaña?, repitió Tezcal con urgencia. Vi el mojón donde se encontraba el dibujo que ahora parecía brillar y sobre todo hubo algo que me llamó la atención. La pequeña fuente parecía brillar mucho más que el resto del dibujo. ¿Quieres el tesoro de la montaña?, gritó Tezcal. Sí quiero, murmuré. Dilo. Sí quiero, dije. Di que quieres. Quiero el tesoro de la montaña, el secreto que me hará dueño y señor de mi destino. Bueno, me dijo, recobrando la compostura, entonces tienes que subir y es algo que solo tú puedes hacer, Macario. Me quedé viendo la enorme pendiente de la roca que se veía claramente con la luna. Luego desvié la mirada al mojón y me concentré en el dibujo que más brillaba, la fuente. Me quedé viendo la enorme pendiente de la roca que se veía claramente con la luna. Luego desvié la mirada al mojón y me concentré en el dibujo que más brillaba, la fuente. Por alguna razón, mi cerebro se había quedado como congelado en algo y no sabía en qué. Había algo que se me escapaba y estaba tratando de recuperar. Repetí en voz alta la palabra de Tezcal. Para obtener el tesoro, dije, tengo que subir. Las siguientes palabras realmente me impactaron. Solo yo. Rápidamente me volví hacia Tezcal. ¿Quieres decir que yo solo subiré esta enorme? Ya no estaba. Tezcal se había ido. No estaba allí. Comencé a llamarlo, pero mientras lo hacía, sabía que no obtendría ninguna respuesta. Estaba completamente solo. Solo con el guardián. Análisis del capítulo. Siempre llega un momento en la vida que tenemos que tomar una decisión definitiva con respecto a algo. Y este capítulo nos muestra esa decisión a través de subir y enfrentar a un guardián. Es importante entender que en la mitología humana todos los tesoros están resguardados por un guardián. Absolutamente todos. Eso es una prueba que tenemos que pasar de nuestra valía, de nuestro brillo, que tiene que ser igualado al de ese tesoro. Y siempre esta prueba con este guardián es una prueba que solamente somos nosotros. Solo eres tú, solo soy yo. Es una prueba que no le compete a ningún familiar y a ningún amigo. Eso no significa que no nos puedan ayudar a pasar la prueba, pero realmente el que pasa la prueba soy yo, eres tú. Todos nos vemos todos los días ante estos desafíos. No creamos que esto es algo especial, que nos vamos a encontrar con estas pruebas una vez al año. No, en realidad son pruebas ante las que nos encontramos todos los días. Y que hay un guardián ahí que nos está haciendo que renunciemos a nuestro tesoro. Una de las cosas más importantes con respecto a este guardián es que puede embestirse de gente que conocemos, de amigos, compañeros de trabajo o gente que no conocemos. Supongamos un vendedor cuyo objetivo es vender un producto y se enfrenta al primer guardián ante la venta de ese producto. ¿Cuál podría ser ese primer guardián? Probablemente un cliente que solo al verlo, el vendedor va a decir, bueno, ¿y a este qué le voy a vender? Si este tiene cara de no comprar. Ese es el primer guardián. El cliente quizás no le ha dicho nada, pero el vendedor ya, ante ese cliente que le refleja un estado de ánimo, ya ese vendedor se retira. Significa que el guardián ha llegado y que el guardián ha triunfado.
Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos algo y decimos no lo voy a conseguir, no tengo los medios para obtenerlo, o no puedo obtenerlo, o no debo obtenerlo, o no sé cómo obtenerlo. Ahí ustedes tienen 4 guardianes. Los guardianes son los paradigmas. Paradigmas que en el fondo se disfrazan de miedo, que en el fondo se disfrazan de valorarnos poco, que en el fondo se disfrazan de ira. Y estos guardianes nos conocen tan bien que saben exactamente qué arma utilizar para evitar que vayamos a nuestro tesoro. Ahora, esto es importante, porque significa que cuando esos guardianes se hacen presente, es porque están guardando algo, y algo de gran valor. Si el tesoro no tuviera gran valor, ¿quién lo va a guardar? Absolutamente nadie. Entonces, es importante que entendamos que la presencia de aquellos que me incitan a retirarme de lo que yo dije que iba a hacer, me está mostrando que eso que yo iba a hacer me iba a generar un gran tesoro. Lo voy a decir de esta forma. Si cuando yo quiero hacer algo, se me presenta un no, y yo me retiro, la pregunta es ¿por qué me retiro? Y me voy a dar cuenta que me retiro no por lo que está afuera, sino por lo que se creó dentro de mí. Por ejemplo, supongan que ustedes quieren pedirle algo a alguien, pero no lo hacen porque dicen me da pena. Entonces, ese me da pena, ¿qué es? Ese sería el guardián. Y ese guardián hizo que ustedes no pidieran lo que querían pedir y se retiraran. ¿Quién ganó? Ganó el guardián. Siempre, todos los días, estamos enfrentándonos a los guardianes. Estamos enfrentándonos a todo aquello que nos pone freno para ir a donde queremos ir. Todo eso es un guardián. Y tenemos que reconocerlo así. Y que ese guardián no está afuera, sino que ese guardián está adentro. Creo que lo más importante de este capítulo es reconocer cuando nos enfrentamos al guardián del tesoro. Y lo reconocemos cuando dejamos de dirigirnos a donde decíamos que nos íbamos a dirigir. Por ejemplo, imagínense que quieren hacer una venta y de repente dicen, no, ya no quiero vender, que estoy aburrido, que nadie compra. El guardián triunfó. Les evitó que se dirigieran a donde quieren dirigirse. Ahora, yo puedo tomar eso como una derrota, pero también lo tomo como un triunfo, porque aquí vienen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué fue lo que realmente me hizo que ya no me siguiera dirigiendo a donde yo quería dirigirme? ¿Qué estado emocional sentí en ese momento? ¿Qué imágenes se vinieron a mi mente en ese momento? Y empezar a analizar cuáles son los estados emocionales que me hicieron que yo ya no me dirigiera al lugar. Y si esos estados emocionales me paran ahí, que esa es la ventaja de conocer al guardián, en todas las cosas de mi vida son los mismos estados emocionales los que me van a detener. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que usar mi fuerza de voluntad y a pesar de que me detengan los estados emocionales yo les paso encima a ese que me detuvo? No. Lo que significa es que tengo que mantener un estado emocional de brillo. Y es cuando el guardián está cerca que empiezo a preparar cuál es el estado emocional óptimo que quiero tener. Y eso es sumamente importante. Acuérdense, hay una cuestión de la Biblia que a mí me gusta mucho. Dice que el combate no es entre carne ni sangre, sino con principados. Y yo, si lo quieren poner más actualizado, yo diría, el combate no es afuera,
El combate es adentro con estados emocionales. Ustedes se van a dar cuenta que cosas las han logrado por el estado emocional que mantenían. Y eso es sumamente importante. Por eso, en este capítulo, el guardián, ese miedo o ese temor al guardián es el que me dice, ok, es momento de preparar tu estado emocional y seguir adelante y trabajar en eso. Ejercicio de este capítulo. Primero, yo les diría, recuerden algo que ustedes querían y que no obtuvieron. Y pregúntense por qué. Lo primero que les va a venir probablemente es porque no tenían dinero, o es porque no sabían cómo, o es porque no se sentían con el poder de hacerlo, o no debían. Pero profundicen un poco más. Pregúntense por qué eso los detiene a ustedes, y probablemente eso que ustedes dicen que los detuvo no detiene a otros. Eso es lo que hace el guardián. Cada uno tiene diferentes guardianes. Entonces, ustedes definan, ¿por qué esto me detuvo? ¿Cómo me sentí? Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Cómo me sentí ante esto? ¿Tenía claridad de lo que quería? ¿Estaba lo suficientemente motivado? Y contesten esas preguntas. ¿Saben por qué? Porque si ustedes descubren qué es lo que les detuvo en esa ocasión, ya descubrieron qué es lo que les quiere detener siempre. Y si ustedes conocen al guardián, si ustedes ya lo hacen visible ante ustedes, se van a dar cuenta de cómo combatirlo. Por eso dicen enemigo invisible, enemigo invencible. ¿Cómo reconozco que el enemigo está cerca? Lo reconozco por mi estado de ánimo. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué imágenes vienen dentro de mí? Eso es lo que tengo que empezar a preparar para combatir al guardián. Pero primero, debo darme cuenta que el guardián está cerca. Y la forma en que me doy cuenta que el guardián está cerca es cómo me siento internamente. Y al momento de entender que mi sentido interno, que mi sentimiento, que mi estado emocional interno no me va a ayudar para lograr lo que quiero lograr, ahí cambio. ¿Y hacia dónde cambio? ¿Cuál es el estado emocional que me va a ayudar? El estado emocional que me va a ayudar es aquel que me haga brillar así como voy a brillar cuando obtenga lo que quiero obtener. Ese es el estado emocional. Por eso a muchos vendedores les dicen, piense que el cliente ya compró, ya compró, ya compró, ya compró. ¿Por qué? Porque quieren manejarle el estado emocional. Sin embargo, nosotros hemos visto herramientas anteriormente que nos ayudan a manejar el estado emocional. Y eso es importante practicarlo y trabajarlo. En este capítulo nos advierten que el guardián está cerca. Y el guardián nos dice que hay un tesoro muy cerca de ahí. Si no hubiera tesoro, el guardián no aparecería. Pero también nos dice cuál es la estrategia del guardián para evitar que sigamos hacia el tesoro. Y nosotros, al conocer esa estrategia del guardián, que la estrategia del guardián, la vamos a decir ahorita, es inducirme a un estado emocional de debilidad. Esa es la estrategia del guardián. Y como lo similar cura lo similar, cuando yo siento que ese estado emocional de debilidad y de fracaso está entrando en mí, entonces yo lo bloqueo y pongo mi estado de brillo. ¿Cuál estado de brillo? Aquel brillo que voy a obtener cuando ya haya alcanzado lo que dije que voy a alcanzar. Esa es mi estrategia. Pero para eso tengo que reconocer que el guardián está cerca y cuáles son los síntomas emocionales en mí que me dicen que ese guardián está por atacar.